Hay una chica igual, pero distinta a las demás. La veo toda la noche por la playa pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia, 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 Noelia. Noelia, 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 Noelia. Yo quiero hablarle de mi amor, pero ella da la espalda y se va. Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar. Bueno, qué bien, María Pilar, qué bien, ¿eh? Lo has hecho muy bien, ¿eh? Le aplaudimos, venga, que se vea, estamos mucha gente. Muchas gracias. Bueno, queridos oyentes de toda España, hoy la verdad es que como nos escuchan a distintas horas y en distintos sitios, vamos a empezar casi por el último, que son nuestros amigos de Sevilla. Este programa es un programa especial. Ustedes nos van a escuchar en Sevilla, en otros sitios a otras horas, pero en Sevilla nos van a escuchar precisamente el Día Internacional de la Discapacidad, el día 3 de diciembre. Un día muy especial. En España la mayoría de asociaciones del mundo de la discapacidad, de la dependencia, celebran una fiesta grande, y hoy estamos en una institución, una de las principales instituciones que hay en Madrid, dedicada al mundo de la discapacidad, dedicada al mundo de las personas dependientes, y es ADMIT. ADMIT es la Asociación de Padres de Iberia, de hijos discapacitados, una institución que tenemos aquí gente de esta radio. Esto es una radio que hacen ellos, que es Radio Terrícola. Hoy estamos precisamente hablando de Radio Terrícola, en esta asociación en Colmenar Viejo. Entonces, pues nada, queremos felicitar sobre todo a la gente de Sevilla, que va a aprovechar este día especial. Los gallegos nos escucharán el sábado, en Málaga a otras horas, y el resto de la gente pues a través de mundomayor.com, pues de toda España. Entonces nada, ¿lo he hecho bien, Amadeo? ¿He empezado bien el programa? Como siempre. Como siempre. Como siempre. Bueno, pues como decía, hoy estamos en ADMIT, que es una asociación, y vamos a casi, mejor que hablar yo, María Pilar, ¿qué te parece si habla nuestra gente, nuestros compañeros nuevos de Radio Terrícola? Yo creo que sí, que sería interesantísimo. Bueno, pues vamos a empezar por el primero que tengo a la izquierda. ¿Nos puedes explicar a todos nuestros oyentes de toda España qué es esta asociación? ¿Qué hacéis en la asociación? Bueno, pues lo que hacemos en la asociación, como tú bien has dicho, pues se hace trabajos para Iberia, trabajos para los vuelos de Iberia, que son de largo radio, y entonces, bueno, pues aquí se hacen estuches, se hace arbolitos de Iberia de Navidad, como ya habréis visto ahora al venir, y bueno, y también lo que hacemos son cajas de azúcar, de todo un poco. Bueno, lo que tengo que decir antes de nada, que nos ha llamado la atención, María Pilar, muy buenas, ¿qué tal? Que casi no te he presentado, te he dejado cantar y luego no nos hemos presentado. María Pilar Ruiz de Zuazo, para los oyentes nuevos, o los que estéis aquí, nuestros compañeros nuevos de Radio Terrícola, ella es una persona jubilada. Ella fue monja durante muchos años y después fue diplomática. Ella viajó, ha estado en China, ha estado en Estados Unidos. En Zimbabue fue su última etapa como diplomática. Y ella, gracias a esa faceta tuya, pues nos vas a presentar hoy, que quiero que lo presentes tú luego, pues al padre García, un misionero, una historia muy especial que creo que van a disfrutar nuestros invitados de ADMIT y que van a disfrutar toda España con ellos. Y te decía, María Pilar, ¿qué sensación te ha dado cuando has llegado aquí y has visto tantas personas trabajando, la mayoría de ellas, o casi todas, con discapacidad intelectual, algunos con esas características que son las personas con síndrome Down? ¿Qué sensación te ha dado? Bueno, pues yo estoy encantada, estoy como en casa. Yo también tengo discapacidad, ¿sabes? Pero tengo el 42%. Y esto me ha encantado, porque me parece que es una hora fantástica y que se siente uno aquí muy a gusto. Sí, te ha llamado la atención. ¿Verdad Mucho. que lo primero que te esperas hemos venido aquí a Colmenar Viejo, y cuando abres las puertas y ves ahí, pues yo creo que había casi 100 personas trabajando y manipulando distintas cosas? ¿Qué tipos de trabajos hacéis aquí? Si puedes coger el teléfono, compañera. Sí, te presentas casi, que como no me sé vuestros Hola. nombres. Sí, soy Laura. Bueno, Laura, ¿qué hacéis aquí, aparte de lo que ha comentado? Pues hay diferentes talleres. Es que en el ocupacional estamos divididos en grupos. Ujú. Entonces, cada grupo tiene pues más o menos problemas para hacer los talleres que hacemos. Entonces, pues
los monitores siempre nos mandan pues diferentes trabajos y poco a poco, entre todo el ocupacional, pues conseguimos hacerlos. Y aquí, Laura, ¿alguno de vosotros 4 estáis viviendo aquí? Porque he visto que también había una residencia. No solamente es un centro ocupacional, sino también hay gente viviendo aquí. Sí, es una residencia de mayores que hay aquí en Colmenar, en la asociación de ADMIP. Cuando me dices mayores, mayores como nosotros, mayores como el padre García, mayores como quién. Pues Mayores de edad, ¿no? Son mayores de... mayores de edad, sí. Mayores de edad. La residencia de mayores es para mayores de 45. ¿Para mayores? De 45 años. 45. Todas las personas que están aquí viviendo con vosotros son personas con algún tipo de discapacidad intelectual. Sí. O también es gente, todos con discapacidad intelectual. Todos. Ajá. Oye, y qué a gusto, ¿vuestros padres, ellos son trabajadores, sus padres tienen que ver algo con Iberia o esto ya se creó hace 30 y tantos años y ahora ya hay de todo tipo, ¿no? Porque estáis trabajando aquí más de 200 personas. Sí, entre el desde centro que- ocupacional, según me ha contado vuestro coordinador Sergio. No, pues luego cuando entró en la Comunidad de Madrid pues ya dejó de ser exclusivo de hijos de trabajadores de Iberia y bueno, pues hay de todo. Vamos, de hecho, no sé en qué trabaja tu padre, Laura, Pues era ingeniero industrial, ahora ya está jubilado. por ejemplo. Vale. Oye, ¿y esto Radio Terrícola cuándo nace? Pues a ver, Radio Terrícola fue un proyecto muy curioso que trajo pues un amiguete nuestro que empezó aquí haciendo un voluntariado que se llama Jesús de Frutos y bueno, pues él es técnico, está especializado un poco en todo el tema de sonido y eso, su profesión, y un buen día pues vino con la idea de que sería interesante montar un taller de radio y bueno, pues para que no quedara un poco la idea ahí en saco roto, pues empezó a proponer distintas opciones, trajo un proyecto bastante interesante, pensamos yo creo, vamos, que funciona muy bien. Estamos haciendo distintos programas de radio, pues desde cuentos, están ahora grabando cuentos en radio, como el programa de música que cuando habéis llegado estábamos haciendo y eso. Y bueno, pues fue un poco Jesús el que puso la primera piedra y pues a raíz de eso aquí estamos ya un poco funcionando. De hecho, habéis conseguido buena difusión, sobre todo en las redes, ¿eh? No sé si tú sigues un poco los temas de Internet, pero no os podéis quejar que para ser tan pequeñitos habéis conseguido varias notas y en muchos sitios, que Sí, a través de la ellos verdad. conocí. No nos podemos quejar. No os Pero podéis bueno, quejar. La historia no es lo que hemos hecho, sino lo que vamos a hacer. Lo que vais a hacer. Bueno, María Pilar, yo quería que nos presentaras, casi antes de nada, para nuestros oyentes, si un poco nos despistamos, es porque nuestro invitado, don José García, el misionero y padre don José García, es un poco sordo. María Pilar, No, un pero poco oye, solo, oye, un poco oye. solo, oye, pero es bueno decirlo. Es un poco sordo porque él, como tantos misioneros y tantas monjas en África en aquellos años, cuando él empezó, pues tomaba, si no me equivoco, paludrín, que eso era quinina, una medicación que dejó a muchos sordos y a muchas monjas y a muchos misioneros un poquito sordos. ¿Es así, padre? Pues sí, yo también pertenezco a la familia de discapacitados porque del oído derecho me operaron cuando tenía 3 años, en 1933, y me quitaron todo el oído medio porque la única manera de parar la infección que avanzaba hacia el cerebro era hacer la única operación posible en aquella época en que no había antibióticos, y era la trepanación. Te quitaban el oído medio y nunca he oído con este. Y con el izquierdo, cuando fui a África, primero a África del Sur y luego a Zimbabue, a Rhodesia, que era colonia inglesa y se llamaba Rhodesia. Se llamó Zimbabue a partir de la independencia el año 1980. Bueno, pues allí para prevenirnos contra la malaria nos daban una pastilla que se llamaba Paludrin y estaba compuesta de quinina. Y en aquella época, como todo en la medicina va avanzando, pero el pasado era bastante primitivo, no se sabía que la quinina es ototóxica. Entonces, a tomar la quinina, la pastilla, todos los días, al final, pues notamos que todos nos íbamos volviendo sordos, hasta que ya se descubrió efectivamente que la quinina era ototóxica, se suprimieron esas pastillas y salieron otro tipo de pastilla nueva, americana, Dairaprim se llamaba. Bueno, pues yo quedé tan horrorizado de que me iba a quedar sordo que prefería coger una malaria cada poco tiempo. Me pasaba una semana mal, fiebre, cama, pero por lo menos continuaba. Y desde hace poco tiempo, unos 5 o 6 meses,
me bajó la audición del oído bueno, el izquierdo, y tengo nada más un 20% de audición. Pero la ciencia nos ha traído, la tecnología, este aparato que se llama audífono, que bien lo hubiera apreciado Beethoven y Goya, que se quedaron con la trompetilla. Padre, fíjese, un poco aquí, ¿te has dado cuenta que teníamos que haberlo traído no a la barandilla, que es este programa, sino a Escalera de la Dependencia? Claro, lo hemos traído ya medio sordo, pero se está defendiendo muy bien, ¿eh? Te Muy cuento bien, que como gato panza arriba, ¿eh? cuando el otro día me lo presentó María Pilar, la verdad es que sí que es cierto que es una persona encantadora, por eso te traemos aquí. Este programa está dedicado a la familia en general y a las personas mayores. Creo que tienes una historia muy importante. Padre, ¿en qué año fue usted a África? Porque tengo esa fotografía, Sí. esa fotografía que usted me ha regalado. Andala. La tengo en la mano y ahora la vamos a contar, pero ¿en qué año más o menos esta fotografía? ¿Cuándo fue usted de misionero a África? Y bueno, de misionero ha estado 46 años, hasta que vino el cáncer de estómago y me dijeron, o te vas a España a operarte o aquí te mueres, porque no hay facilidades para... Entonces, en el 2003 vine a España, me operaron en el hospital de Móstoles y para estar seguro que no tenía necesidad de quimioterapia, me seccionaron todo el estómago y además el bazo, para estar seguro de que no se escapaba ninguna partícula cancerosa y me producía metástasis. Y entonces la gente me pregunta, ¿y cómo vives sin estómago? Pues muy bien, la cirugía de hoy está muy avanzada. Me hicieron una conexión del intestino delgado al esófago y al principio pues comía muy poco, lo que cabía en un vasito, pero poco a poco se fue dilatando el sistema gástrico de los intestinos y ahora como pues casi una cantidad normal, solamente que tengo que ir despacio y masticando bien, pero me nutro bien y estoy a mis 83 años tan activo como cuando tenía 40. Pero como nos estás contando esta historia de ahora, yo quiero volverme atrás, a esos hace 50 o 60 años. Cuando llegó Padre a África, ¿cómo se encontró África? ¿Cómo era la gente que fue allí? Yo llegué el año 57, cuando todos estabais todavía en la mente de Dios, los que aquí estáis presentes, ¿no? El año 56, 57. ¿Cómo me encontré en África? Bueno, pues concretamente la primera misión que estuve, que estaba a unos 70 kilómetros de las famosas Cataratas Victoria, en plena selva, pues me encontré con una amalgama de 4 tribus, lo que significaba 4 lenguas, pero allí predominaba la lengua de los conquistadores que habían venido el siglo anterior invadiendo África hacia el norte, la tribu Zulú, famosa por los guerreros más famosos de toda África. Entonces impusieron su lengua, que es el Zulú, y era la lengua franca, la lengua, aparte del inglés, era la lengua oficial. Todos los documentos y toda la acción tenía que ir en inglés y en las escuelas era la lengua oficial, pero el Zulú, que allí le llamábamos Sindebele, era la lengua predominante, era la lengua que tuve que aprender y con la cual pues me manejaba, y con el tiempo pues también las otras lenguas fueron viniendo, y cuando es una vida larga entre un grupo de gente se asimila la lengua, se asimilan las costumbres, todo lo que es la vida de la cultural de la gente. Por cultura se entiende la manera de vivir. Y esa manera de vivir pues implica la comida, implica las formas sociales, implica la religión, las creencias. Porque, padre, todo usted eso se va asimilando. cuando fue allí, ¿qué tipo de religión había? ¿Estos países qué tipo de religión tienen? Bueno, en África
predomina lo que se llama el animismo, así como en Asia tenemos el budismo, el sintoísmo, el taoísmo, en fin. En las tribus africanas, todas, quitando la zona nórdica donde está el Islam, pues es el animismo. Entonces, consiste, el africano cree en la presencia de un ser supremo, porque mira la naturaleza y ve quién ha creado los animales de la selva tan maravillosos, quién ha creado los árboles, los frutos, quién me ha creado a mí, a nosotros, a los hombres. Hay una potencia que rige de una manera maravillosa todas las leyes de la vida, hasta las leyes cósmicas, las leyes astrofísicas, las leyes genéticas, las leyes físicas. Hay una armonía, y esa armonía le descubre al nativo, por muy primitivo que sea, como el padre de esa fotografía, el padre de la tribu. Fíjate, padre, María Pilar, perdone padre, te voy a cortar un segundo. Sí. María Pilar, esta fotografía que tengo aquí es una fotografía generacional donde se ve al padre de un joven vestido de zulú, de alguna cosa de estas, de África, con sus vestimentas típicas, y al hijo que ya es maestro. O sea, él consiguió, junto con otros misioneros, consiguió educar a esta gente y llevarlos a una civilización más o menos moderna. ¿Tú, María Pilar, en qué año fuiste precisamente a vivir allí, a Zimbabue? Bueno, yo estuve en la vida diplomática en el año 1974. Entonces me fui a Guinea Ecuatorial, estuve allí de canciller, y después me fui a China, a Pekín, también estuve de agregada cultural, y después ya me fui a Zimbabue en el 1981, que acababan de darle la independencia. O sea, tú ya vistes a la gente vestida, vamos a llamar, un poco europea. Hombre, claro. ¿No llegaste a conocer lo que conoció el padre cuando fue allí de misionero? No, en absoluto. Yo ya fui en el 81, que ya era el secreto mejor guardado de África, porque era una preciosidad Zimbabue en aquel entonces. Y yo conocí al padre porque yo estaba en la embajada, y no sé si habría algún pasaporte que había que renovar o algo, pero bueno, yo he ido muchas veces a la misión del padre. Y hemos ido hasta en avioneta, porque yo en aquel entonces quería aprender a pilotar avionetas. Y entonces nos fuimos con mi profesor, me fui a verle. Y bueno, tiene una misión que hable él de la misión. Una misión es fantástica. Tiene ahí una residencia para mayores. Ah, sí, María Pilar, te voy a cortar. Fíjate, usted, padre, ¿me oye? ¿Tengo que gritar? Sí. ¿Me oyes? Vale. Te oigo bien. Una de las cosas que recuerdo de la historia que contaste, bueno, cuando llegaste ahí te encontraste sin nada. Como los que han visto la película La Misión, cuando fue al Amazonas, tú te encontraste allí, no había escuelas. Cuéntanos cómo es aquella primera visión. Vamos a ver. La acción misionera no es lo que mucha gente cree, que va al misionero con el crucifijo hablando de Jesucristo, no. Cuando uno llega a un pueblo del tercer mundo, de esas dimensiones como es África, encuentra dos problemas. Uno, la gente sufre y hay que remediar el dolor. Entonces hay un esfuerzo, primero, que es tratar de conseguir hacer de una habitación un pequeño dispensario con las medicinas que se reciben de Europa, de España o de otros países, y remediar el dolor. Hay un proceso de avance que ese cuartito termina en un dispensario y todas las misiones terminan en un hospital, con camas, con médicos voluntarios que con los años suelen ir a prestar un servicio voluntario de 1, 2 o 3 años. Y ese es el problema, remediar el dolor. Y el segundo problema es que sin educación escolar la juventud no tiene futuro. Entonces nos volcamos en la construcción de escuelas. Y toda mi vida yo he pasado, el 80% de mi actividad misionera ha sido de tipo social. Remediar el dolor, remediar la ignorancia, hospitales y escuelas. Entonces nos hemos pasado la vida entre cemento, entre ladrillos, más que en la liturgia o en la evangelización propiamente entendida. Estas obras sociales ya son una pre-evangelización, porque la gente
se cuestiona, bueno, este hombre blanco, ¿cómo se ha puesto a vivir con nosotros? Que habla nuestra lengua, que come nuestra comida. Les impresiona, sobre todo cuando nos compara con el personaje colonialista, el inglés, que es un personaje lejano, es un personaje que no quiere al pueblo. Está allí por beneficio propio, por la explotación de las minas de la tierra y todo eso, pero no hay una relación de convivencia entre el inglés colonialista o el español en América, cuando Cortés, o el francés en el Congo, o el belga. El blanco siempre se ha sentido superior y distante del nativo. Tal vez, padre, le vuelvo a cortar, le voy cortando cosas para que se haga un poco la idea a nuestros oyentes de La Barandilla y los de Admid, ya que estamos hoy aquí. Un poco, es muy importante ese detalle que nos contó de cómo viajaban la gente en el tren. O sea, había 4 categorías en el tren. Primera, segunda, tercera y cuarta. Sí. ¿Y los negros dónde iban? Bueno, como en todo el sistema racista en África del Sur, que yo estuve también allí 2 años, y en Rodesia, pues había la discriminación racial. O sea que estaba el personaje de primera, que era el blanco, predominaba el blanco inglés, pero también había blancos como nosotros, españoles o otros inmigrantes. Bueno, y luego la población de segunda clase, que era el nativo, el africano. Y yo agradecí en muchas situaciones de tener la piel blanca. Qué tremendo, ¿eh? Lo agradecí, porque si la hubiera tenido negra, hubiera recibido palos. Bueno, pues, por ejemplo, en el tren que has mencionado, pues había primera, segunda, tercera y cuarta. Los blancos teníamos que viajar forzosamente en primera o en segunda. Y los africanos, según su peculio, en tercera y en cuarta. O sea, en tercera iban los ricos y en cuarta los pobres. Exactamente, claro. Y cuando llegó la independencia en el año 80, se abolió la discriminación racial, pero la mentalidad quedaba porque quedaron toda la población blanca, que Rodesia tenía 250.000 de blancos, y además estaban en las ciudades y tenían posesión de todas las minas, de todas las zonas agrícolas. Y entonces se abolió. Y yo tenía, a lo largo de la línea del ferrocarril que iba de Bulawayo, la segunda capital, a las Cataratas Victoria, pues tenía comunidades cristianas. Y a los pocos días de la independencia, pues voy a visitar esas comunidades cristianas, y al llegar el tren que unía Cataratas Victoria, Victoria Falls, con Bulawayo, pues yo fui a los vagones no me atreví a cuarta, pero fui al de tercera, a montarme. El revisor venía y me pagaba, y el revisor, que se había bajado, me vio y me llama la atención, se acerca a mí, dice, ¿qué va a hacer usted? Digo, pues subir, porque voy a Dete. Dice, pero no en tercera. Digo, sí, en tercera. Dice, mire, suba en segunda. Digo, no, es que no tengo dinero para subir en segunda. Y además quiero ir en tercera. Pero usted no puede ir. Pero usted es blanco. Tuvimos una confrontación así. Claro, la situación para ellos era muy emotiva. Muy emotiva. Y por fin me dice, bueno, mire, no le cobro, suba en segunda. Digo, está faltando al reglamento. Si le denuncio, le cae una multa. Así que deme billete de tercera y se acabó. Entonces, padre, ¿crees que realmente en algún momento determinado las personas que los nativos sufrían ese racismo y ellos se creían inferiores? ¿Se llegaron a creer que son inferiores una persona negra en Sudáfrica o en Zimbabue, en esos países? Se creen inferiores porque se lo han infundido, se lo han hecho vivir el blanco, a través de la legislación, a través de situaciones, a través de no darle la mano para saludarle, a través de mandarle las cosas a gritos, imperativo. Oye, vete, trae. Padre, eso que ha dicho de no darle la mano, ¿a qué se refiere? Pues saludar simplemente. O sea, ¿los blancos os saludabais con un apretón de manos y si veías a un negro?
No, yo sí, claro. O sea, Bueno, usted como misionero sí, pero digo la gente habitualmente. No, o sea, decían buenos días, buenas tardes, good morning, good morning. Además, nunca aprendieron la lengua latina. No conocían ningún inglés que supiera más de 20 palabras o 30 en cualquier lengua africana. Y eran palabras todas para mandar. Vete, trae, y cosas de herramientas, el martillo, lo que fuera. Entonces, ese complejo de inferioridad, pues lo han asumido y han vivido así, con ese complejo de que el blanco es un ser superior. Y a mí me han dicho, por ejemplo, algunos, le contaba el incidente del trabajador mío, del albañil, que estaba construyendo las misiones, que cuando le llevé a casa en el Land Rover y vio la máquina de fotografía, que yo siempre tenía la máquina, y era un hombre inteligente, había pasado la escuela secundaria, y me dice, realmente los blancos, ustedes son superiores. Digo, ¿por qué? Dice, esa máquina, este reloj, el coche, la bicicleta, los negros no hemos hecho nada, no hemos inventado ni la rueda. Madre, me pegó. Pero, claro, siempre viene la inspiración. Yo le dije, mira, guapo, Dube se llamaba, Dube, que significa cebra. Dube, mira, no ha sido eso. Hace 2000 años los alemanes tan técnicos estaban salvajes cazando jabalíes por allá. La cultura es un proceso de intercambio de ideas y Europa tenía el mar Mediterráneo que facilitaba ese trasiego de ideas y así se iba haciendo la civilización y aprendiendo cosas y recibiendo los inventos que se hacían en esos países. Pero África ha estado siempre cerrada, selvas enormes, y luego animales salvajes, la serpiente, los leones, y luego las luchas entre las tribus. Eso ha impedido todo desarrollo. Pero el negro, el africano, el moreno, no es inferior físicamente ni mentalmente. No ha tenido una tradición de educación. Bueno, yo no le iba a decir que también hay genes genéticos que colaboran. Por ejemplo, la raza aria, la raza nórdica, pues son las que se han llevado todos los premios Nobel de física, de química, de medicina, mientras que los países del sur, en España concretamente, tenemos 2, con tantos millones como hemos sido. 2 Nobel de ciencias, Ochoa y Ramón y Cajal. Vale, los bueno, demás son de literatura. Quiero decir, padre, si nuestros oyentes están escuchando una voz de fondo de un niño que de vez en cuando dice cosas, él es Mateo, un niño encantador, un niño que tiene un linfagioma quístico, que es nieto de la abuela Coraje, una española que lleva 18 años en España, ecuatoriana, ha conseguido la nacionalidad española y por eso digo que es española y tiene sentimiento español. Se dedica a cuidar personas con enfermedad mental, se dedica a cuidar personas discapacitadas y bueno, pues una abuela siempre tiene la alegría, aunque esté en la otra parte del mundo, en Ecuador su hija, pues tuvo la alegría que de repente era abuela. Y lamentablemente pues ese niño vino, como digo, con un linfagioma quístico, que es un tumor en el cuello que le peligra la vida. Entonces hemos conseguido, junto con Mensajeros de la Paz, que está haciendo una gran labor, hemos conseguido que lo operen. Entonces falta muy poquito ya, hemos hecho muchos trámites, el último TAC se va a producir esta semana. Entonces, como digo, estamos tratando de operarlo gracias a Mensajeros de la Paz y luego a mitad de programa, dentro de un ratito, vamos a pedir ayuda como hacemos en nuestro otro programa de Escaleras de la Dependencia. Entonces, si escuchan ese ruido, es ese niño que ha venido con su madre, con Evelyn Espinoza. Entonces, que ustedes lo sepan, que por eso hay un ruido de fondo. María Pilar, tú ibas a comentar algo hace un momento. No, es que no quería yo decir sobre lo que decía el padre Abundar, que yo recuerdo cuando llegué a Zimbabue, pues cogí una chica de allí para que me ayudara en la casa y claro, pues los zimbabuanos blancos que había allí, gente rica, yo empecé el trato con las señoras, ¿no? Y me dijeron, oye, yo les pregunté, oye, ¿qué les pagáis a las chicas, a las empleadas? Dice, no, tienes que pagarlas lo más $20 al mes. Y digo, no, pero yo
yo voy a pagarles por lo menos $100 al mes, que era muchísimo, ¿no?, para ellos. Y se enfadaron tremendamente. Dice, a esto habéis venido los diplomáticos, habéis venido a estropearnos el país. Recuerdo eso. O sea, qué poco valoraban lo que tú decías antes, qué poco valoraban al africano. Sí, es lo que quería decir. Oye, José Manuel, por cierto, el vino no lo hemos traído hoy. Ay, Amadeo, es que hoy hemos venido a un centro ocupacional, hemos venido a Admit, no los conocemos, es la primera vez que nos brindan sus estudios. ¿Y cómo vamos a traer ese vino Maragoya tan bueno que te gusta? Que de Rioja. De Rioja, un Rioja ¿cómo se llama? Maragoya. Malagoya. Rioja joven. Bueno, pues hoy no lo hemos traído. Pero no crianza. Pero no crianza. No, el próximo día lo traéis, sin problema. Pero no, perdón. El próximo día lo podéis traer sin problema. El próximo día podemos traer, qué alegría. Si lo llevamos a saber, nos traemos el vino. La verdad es que si lo llevamos a saber, nos traemos el vino. Oye, ¿ya has visto aquí que solamente hay una persona con gafas? ¿Se operarán ellos normalmente la vista? Pues no sé, habrá que preguntárselo, ¿no? Luego le vamos a preguntar a ella. ¿Tú también llevas gafas? No, yo a mí me operaron hace mucho tiempo, de pequeñito me operaron y ya no he vuelto a utilizar gafas en la vida. ¿Y qué eras? ¿Miope, hipermétrope, pues astigmatismo? Astigmatismo. Entonces me operaron cuando yo pues tenía por lo menos 13 años, 14, y me operaron de los ojitos porque yo era ciego también y llegaron a operarme y me cogieron a punto. Entonces me operaron y ya veo perfectamente, o sea, veo de lejos, veo... Qué bien nos viene, porque sabes que nuestros oyentes de Madrid y de toda España, ¿dónde tienen que ir? A la Sincenter.es con cada kilo. Sincenter.es de cada kilo. Exactamente, la Sincenter.es con cada kilo. ¿Que dónde está? Que está al lado del la Retiro. Puerta de Alcalá, en la calle Alfonso 12, número 10. ¿Y el teléfono es 91 524 0404. Veo que te lo sabes de memoria, ¿eh? Vale. Y además, cualquier oyente del resto de España, no hace falta que llamen diciendo que vienen de parte de la barandilla. No, llamen directamente, pidan hora, porque la primera visita es gratuita. O sea, que aprovechen para venir a Madrid y pasar un ratito de fiesta. Bueno, ¿qué me dices que me estás ahí marcando con el dedo? Dentro de 7 años, pronunciaré bien la Sincenter.es. Eso es, porque ¿qué tiene que decir la gente? Adiós a las gafas. Claro, porque llegan el verano a las piscinas y no ven a esas chicas tan guapas, esos chicos tan guapos. En invierno entras a un bar y los cristales se te ponen empañados. ¿Dónde tienen que ir? De sudor. ¿Dónde tienen que ir? A la Sincenter. La Sincenter. La Sincenter.es. Exactamente. Y bueno, y si se les estropea el coche, ¿a dónde tienen que ir? A ver si te acuerdas de la última vez. Porque claro, como no tienes coche, todavía no has ido a comprobar si con tu 52, que siempre me equivoco, con tu 52% te puedes sacar el carnet de conducir. Sí. ¿Todavía no lo sabes? Nubalauto, en la calle Castilla número 21. Exactamente. ¿Al lado de qué metro? El teléfono lo dices tú. ¿Pero al lado de qué metro? No lo tengo aquí. ¿No tienes el metro? No tengo el metro. Al lado de Estrecho, Nubalauto, en la calle Castilla, número 21. Bueno, para la próxima vez lo sé. Que así la gente no se tiene que ir fuera de Madrid a llevar al taller ahí al Audi o al BMW, que está lejos, en el centro de Madrid, en el metro Estrecho. El próximo día ya tengo el metro. Venga, bueno, y a la chica de gafas, ¿cómo te presentamos? Porque no sé tu nombre. Hola, soy Clara. Pues Clara, cuéntanos qué actividad haces aquí en el centro, en Admit. Pues estoy en el ocupacional, que hacemos un poco lo que ha explicado mi compañero hace un rato, pero también hacemos informática, hacemos aprendizajes académicos. Luego hay un curso de educación para adultos, que fue donde me saqué yo la secundaria y donde me estoy preparando ahora unas oposiciones para trabajar de ordenanza. Pero ordenanza fuera incluso de esta institución. Sí. Para salir al mercado laboral normal. Sí. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí? Pues ya llevo 11 años. ¿11 años? Sí. ¿Y has visto esta evolución del centro en estos 11 años? ¿La has visto crecer? ¿Cómo ha ido? Ahora que no te oyen los jefes. ¿Cómo va? ¿Mejor? ¿Peor? ¿Igual? ¿Has visto algún cambio en estos 11 años? ¿Si hay más gente trabajando? ¿Si hay más compañeros tuyos fuera en las instalaciones?
Bueno, aparte de... Así ha habido muchos cambios, lo de la radio, muchos monitores que se han ido por sus motivos particulares y muchas actividades deportivas también que se han ido presentando nuevas, pero... Oye, por cierto, el día, tal vez a los monitores, no sé si lo conocéis, el Día de la Discapacidad, como he dicho, en Coruña otras horas, en Ferrol otras horas, pero en el tema precisamente de Sevilla, vamos a aprovechar que los sevillanos son las 6 menos algo de la tarde, del Día Internacional de la Discapacidad, el día 3, ¿qué vais a hacer alguna actividad? En teoría hoy. Pues creo que no. ¿Crees que no? Pero bueno, yo creo que aprovecharemos, ¿no?, para hacer algo. Algo de fiestecilla siempre se suele hacer, ¿no? Con el Día Internacional de la Discapacidad. ¿Os suena, no? Me refiero que sabéis que es un evento que se celebra en toda España, distintas asociaciones. Bueno, ¿ibas a decir algo? Nuestra compañera, la que no se ha operado en la Sick Center, ¿ibas a decir algo? No decía nada. La da vergüenza, yo creo, ¿no? Clara pide el descuento, para la Sick Center, ahora. Además, ya sabes que, repito, que te puedes saber si te vas a operar o no porque es gratis la primera visita. Es gratis, ¿eh? Bueno, padre, una cosa que también me llamó la atención, cuando usted que digo que también... Es que no puedo gritar más. María Pilar. Decía que un poco lo que me llamó la atención es, y que me interesaría que lo trasladara a todos nuestros oyentes, es el tema de la medicina. ¿Cómo ha adelantado en estos últimos años, de cuando usted llegó a cuando ha vuelto? ¿Cómo se ha encontrado la situación médica allí? La situación médica. Un poco, pero que a veces nos quejamos de cómo es España y es bueno también que recordemos cómo están en otros sitios. Bueno, pues ha tocado fondo, porque los médicos profesionales blancos, ingleses o de otros países, pero blancos, a medida que se iba deteriorando la situación política y la violencia, y luego tanta corrupción tan enorme, la economía se hundió de tal manera que la devaluación de la moneda llegó al 5 millones% y seguía subiendo hasta el punto que se suprimió la impresión de moneda. Zimbabue es el único país del mundo que no tiene moneda propia. Allí se manejan la gente de la selva, la gente rural, el trueque. Yo te doy una gallina, tú me das 10 kilos de maíz. Y la gente urbana, como se han exiliado 4 millones de zimbabuanos, esta gente que está trabajando en Inglaterra o en Australia o en cualquier sitio, manda dinero y con eso la gente de la ciudad vive, porque hay un 80% de paro. En España nos quejamos que somos el último país de Europa casi, pues... oficialmente Zimbabue tiene el 80%. Pero claro, la gente necesita muy poco para vivir. Por ejemplo, nosotros mandamos dinero, sobre todo yo madrileño recojo de grupos de Madrid bienhechores y suelo mandar al año pues varios miles. El año pasado fueron más de 30.000 euros. Pues y mandamos ropa y mandamos medicinas y así va tirando, pero los hospitales del gobierno pues llegó un momento que no tenían ni esparadrapo, no había nada de nada. Entonces yo cuando me puse enfermo, como dije antes, me dijeron o te vas a España o te mueres aquí, porque claro, aquí no hay manera de que... O sea, padre, y actualmente la situación también es crítica, ¿no? Bueno, la situación es que cuando ganaron la guerra los africanos, salió de presidente el jefe del partido más potente y más populoso, que es el ZANU, Robert Mugabe, de fasta memoria. Y este hombre es un auténtico tirano. Aquí conocemos nada más al de Guinea, al Obiang, que está saliendo en la prensa estos días. Pero mucho peor es el de Zimbabue. Lleva 33 años sin soltar el poder
saliendo en todas las elecciones cada 5 años, a base de fraude, a base de ganar el 99% y cosas así, como sabemos, los trucos de cambios de papeletas y todo eso. Y entonces, pues, se han ido toda la gente hábil que podía ganarse la vida en otro mundo y ha quedado el país desprovisto de tecnología y de gente capacitada. Entonces la pobreza es total. Fíjese, usted como misionero, cuando le está ocurriendo, usted llevaba medicinas antes, ropa, pero cuando se ha encontrado que ya no puede llevar medicinas en un país que se están muriendo, tiene que ser algo tremendo, ¿no? Usted, una labor que ha hecho durante tantas décadas allí. Yo he estado mandando, desde que vine a España, por medio de Cáritas Diocesana en Madrid y unas farmacéuticas voluntarias, hemos estado mandando cajas de 25 kilos de medicinas por cargo, por avión. Y para el hospital mío, de la misión mía de Mpumalanga, que es un hospital para la gente del pueblo, para la gente rural pobre. Porque la mina de Huanqui, de carbón, que es del Anglo American, no admiten pacientes rurales, nada más los que trabajan para las minas que ahora han pasado la mitad para el gobierno. Entonces hicimos este hospital que tiene 70 camas y mandábamos medicinas de aquí. La encargada, que es una monja alemana, también se las apañaba para conseguir medicinas de Alemania, pero el gobierno nos pidió que teníamos que compartir las medicinas, que son medicinas básicas, nada más, como pueden imaginar, con los hospitales cercanos del gobierno, que teníamos que darles a ellos. O sea, una vergüenza pensar que lo que mandaban para las misiones, que se comprende que están trabajando con la gente sencilla y pobre, quitarles esa ayuda. Y, por supuesto, los gerifaltes, los políticos, los militares, esos se van a curar una gripe a África del Sur. Bueno, vamos, padre, vuelvo otra vez con nuestro otro caso, que es la abuela Coraje. Abuela Coraje, llamo yo a Piedad Cárdenas, como digo, una persona que vino hace 18 años aquí a España y que se encontró con el problema que he contado hace unos minutos, que es con un niño con un infagioma quístico, con un problema que puede peligrar su vida. Entonces estamos tratando, junto con Mensajeros de la Paz, estamos tratando, como digo, de operarlo, porque ella se encontró con muchísimos problemas cuando ha llegado a España. Usted, padre, no recordará, pero hace 10 o 11 años esto era un turismo médico, la gente venía de medio mundo a operarse a España. Entonces ahora ha coincidido que ante lo que antes era lo que se hacía, tal vez, pues ha encontrado que una persona española ha querido traer a su nieto para operarlo, porque allí cuesta 15.000 euros, ya que su hija no tiene seguridad social. Allí, normalmente en Sudamérica, pero en Ecuador, la gente muy jovencita suelen tener niños ya. Y es lo que le ha pasado un poco a la hija de Piedad. Entonces la hija de Piedad, como digo, pues tuvo un niño jovencito, un niño recién nacido, claro. Entonces digo que cuando un poco le preguntó cómo estaba el niño, esa alegría que tiene toda abuela, ¿no? Pues empezó a decirle que tenía problemas respiratorios, que tenía unos problemas de salud muy graves y descubrieron que era un linfagioma quístico. Entonces, como digo, hemos conseguido traerlo a España, vamos a conseguir operarlo gracias a Mensajeros de la Paz. Y yo simplemente pues pido, igual que pedimos en nuestro otro programa, una pequeña ayuda. No pedimos 20 euros, no pedimos 10, sino un café. O sea, lo que ustedes hoy salen a la calle y se toman un café, o lo de que mañana se toman una copa, yo voy a dar 2 veces el número de cuenta. Nos vamos a hacer una fotografía luego aquí, pues todos los compañeros de ADMID, con el padre García, y debajo de esa fotografía en el Facebook de Escaleras de la Dependencia vamos a repetir otra vez el número de cuenta. Repito, es una cosa de corazón, es algo que tiene que estar alguien encima y pensarlo, lo que es tener un nieto, pensar que puede morir. ¿Qué hace esta abuela? Pues hace lo que hizo, incluso engañar a la embajada española allí, pues para poder traer aquí, porque o tienes $15.000 para operarlo en Ecuador o tienes que tratar de salvar la vida de ese niño como sea, ¿no? Y es ese niño que oyen ustedes de fondo, quería que hablara la madre, pero bueno, estáis cuidando al niño porque es un niño de 1 año y bueno, pues saben ustedes, se pueden imaginar lo que es. Entonces yo voy a dar el número de cuenta del Banco Bilbao Vizcaya, repito, no es para que den cantidades desorbitadas, lo que puedan, un café, una Coca-Cola, lo que vale, si ya quieren mucho, un cubata,
pero simplemente que ese niño, pues bueno, después de una operación hay que pagar el 40% de la medicación y estamos tratando una señora que está cobrando, ella no ha podido venir aquí, está cobrando 750 euros y gracias a que está trabajando en Asispa, una institución en España ejemplar, que le ha permitido pues todos los días que tiene que ir al médico, todos los días que tiene que ir a visitar hospitales, pues Asispa está permitiendo a Piedad Cárdenas que luche por la defensa de su nieto, ¿no? La cuenta es 0182, eso es el número de la agencia, perdón, la clave del Banco Bilbao Vizcaya, 0182, el número de agencia es 7386, el número de agencia, después está el código 84 y el número de cuenta a nombre de Piedad Cárdenas es el 020 85 19 78 6. Vuelvo a repetir. Banco Bilbao Vizcaya 0182, número de agencia 7386, código de seguridad 84 y el número de cuenta de Piedad Cárdenas 0208519786. En Escaleras de la Dependencia lo vamos a colgar, con lo cual cuando ustedes nos escuchen pueden ir al Facebook de Escaleras de la Dependencia y van a tener este número de cuenta. María Pilar, cuando comentabas antes, ya lo contaste en nuestra primera experiencia, pero realmente cuando llegas a un país que vienes de un mundo religioso y de repente te tienes que encontrar con otro mundo totalmente duro que es el mundo de las embajadas, el mundo de las cancillerías, ¿te queda buen recuerdo de esa etapa que has hecho? Igual que está claro que al misionero le quedan unos recuerdos fenomenales, ¿a ti te quedan buenos recuerdos? Hombre, claro que sí. Yo estuve religiosa en Japón, en China y después salí a los 20 años de estar en la vida religiosa. Me metí en el mundo diplomático y bueno, para mí todo era novedad. Recuerdos los mejores, porque yo fui feliz. Hay que ser feliz en el momento presente y yo entonces lo era, como lo soy siempre. No sé si qué te puedo decir más. O sea, que te quedan muy buenos recuerdos. Lo digo porque cuando comentaste lo que te pasó en Guinea, pues a veces un poco lo pensarás con frialdad y dirás, ¿vale la pena a veces salir por ahí a defender a España o a darle imagen de España cuando puede peligrar tu vida? Bueno, es que eso fue también sin quererlo nadie, porque yo estaba de canciller en el consulado de España en Bata, en Guinea Ecuatorial, en Río Muni. Y entonces allí pues es cuando murió Franco, se levantó la materia reservada de Guinea Ecuatorial, que llevaba 40 años sin poder hablarse de Guinea, y entonces empezaron los periodistas españoles a llamar Calígula africano a Macías. Claro, entonces a mí me tocaron las piedras cuando apedrearon el consulado. Pero bueno, eso es una cosa que yo lo viví casi con ilusión, porque yo era alguien, ¿sabes? No era ni el embajador ni era nadie, pero en aquel momento era la canciller y era a la que acudían todos los españoles. Entonces, pues sí, la verdad que sí que sufrí un poco, pero vamos, no tanto. Ahora en la distancia, pues yo lo veo como una cosa, una aventura. Bueno, vamos a volver otra vez, María Pilar, fíjate, a hablar de ADMIT, donde estamos, ya que nos han abierto sus puertas y no hemos tenido que ir a la emisora de Onda Cero, pues vamos a hablar con ellos. ¿Qué me vas a decir? Amadeo, que siempre no levantas el dedo y te sin vino. Hemos quedado que nos van a volver a invitar, no la semana que viene, porque la semana que viene tenemos que hacer un programa muy especial sobre el Alzheimer, una enfermedad degenerativa que en España hay pues más de 800.000 personas, entonces vamos a dedicar un programa muy especial al Alzheimer, pero yo quería hablar con uno de los promotores, creo que de este proyecto, que es Jesús. Y mi primera pregunta, Jesús, sería, yo sé que estás aquí colaborando con ADMIT voluntariamente, pero mi primera pregunta es, ¿tú conocías el mundo de la discapacidad anteriormente a venir a esta casa? Lo conocía muy de soslayo, porque siempre me ha llamado mucho la atención y hace bastantes años, tuve la oportunidad de colaborar muy poquito con un grupo, es que no recuerdo ahora cómo se llamaba, no recuerdo. El caso es que yo tocaba en un grupo y entonces uno de los componentes del grupo pues era parte activa, ¿no?, de esa asociación, y hicimos alguna colaboración con ellos, pues con algún concierto, y siempre he tenido ahí algo especial, ¿no?, con este tipo de colectivos. Y
curiosamente, me alegra escuchar A María Pilar. a María Pilar y al padre, porque la otra experiencia que yo he tenido fue en Malawi. En Malawi. Sí, hemos estado ahí, hemos y ha estado ahí, sí. sido no hace mucho tiempo. Fue hace 2 años y poco, y entonces tuve la oportunidad de colaborar. Eran los padres monfortianos los que llevaban a aquella... Padres blancos. Sí, para los blancos. Fui a ayudarles en un proyecto técnico, fundamentalmente de lo mío, que es lo que sabía hacer y, en fin, lo que más podía ayudar. Pero tuve una experiencia con un grupo importante de discapacitados muy extremo. Entonces, se me acabó ahí de colocar un poco en la cabeza lo que quería hacer, y como pasaba muchísimas veces por la puerta de la asociación, al volver, pues ya no tuve mucha duda. Directamente me metí en una oficina, pregunté qué podía hacer por aquí, y en fin, y así comenzó. Fíjate, Jesús, te decía esto porque suele pasar. Yo tengo 2 hijas, las 2 han estado en África de voluntarias, y es curioso, cuando la hija mayor volvió a España, lo primero que me dijo: "Jo, papá", y dice, ¿tú sabes lo sencillo que es tocar la luz? Da igual si tienes que bajar, si tienes que apretar, y hay luz. Dice, allí en África es que hemos estado y es que no había luz. O algo tan sencillo como es abrir un grifo. Abres un grifo y sale el agua. Bueno, pues con el mundo de la discapacidad pasa algo similar. Cuando yo, y siempre lo cuento en la radio, Amadeo es amigo mío. Amadeo es una persona con una discapacidad intelectual, es trabajador de la ONCE, y si no lo conoces, a lo mejor la primera vez que lo ves se le traba un poquito la lengua y te da corte hablar con él. Sin embargo, si conoces a una persona con cualquier grado de discapacidad, hacer lo de menos el grado que tenga, no ciego, lo que sea, qué a gusto te encuentras, qué a gusto disfrutas con tu trabajo. Por eso te preguntaba si estás verdaderamente disfrutando, claro, ayudando a todos estos compañeros que están aquí. Claro, pues es efectivamente lo más, ¿no? Porque para mí ha sido importantísimo, importantísimo. Ya con el proyecto de radio o con lo que esté haciendo, me da igual, porque me siento a gusto, sentirme bien. ¿Y notas que tus alumnos y tus compañeros cada vez son más los que se quieren meter en el mundo de la radio? Yo creo que a ellos les gusta en general y se divierten. Hay auténtica afición, ¿no? Yo creo que les aporta y sobre todo se divierten, ¿no? Creo que habéis conseguido que hasta un programa salga por las ondas hercianas. ¿Algún programita vuestro lo he leído yo por ahí? Sí, estuvimos colaborando. No solamente es interno, sino que sé que habéis salido, no sé, en Colmenar o en algún sitio, en alguna localidad. En Onda Cero. Ajá. En Onda Cero. Y, de hecho, esa colaboración lo que esperamos es que sea continuada, no con Onda Cero, sino con otras radios como pueda ser la vuestra, o... bueno, cualquier otra. Realmente es algo que es interesante, ¿no? El intercambiar experiencias, y para los chicos y para los profesionales. Pues Amadeo, ¿sabes lo que tenemos que hacer? La semana que viene ya nos quedan solamente 3 minutitos para despedirnos, pero lo que tenemos que hacer es que la semana que viene vamos a negociar con ellos y volvemos otro día a hacer el programa aquí. Pero vamos a recordar dónde vamos con el coche. Bueno, claro. Bueno, yo lo he dicho. Me ha faltado algo, que ha sido el número de teléfono. ¿Te lo sabes tú? Sí, ya está. A Nubalauto, en la calle Castilla, número 21 de Madrid. Eso. Y el teléfono es 91... Ahí lo tengo que mirar porque no me lo sé de memoria, ¿eh? 91 311 50 92. Repito, 91 311 50 92. Metro estrecho. Eso es, para que lleven el coche y luego ya saben que no tienen que volver a cogerse un taxi o un autobús, sino que tienen el metro en la puerta. María Pilar, luego sabes que te vamos a despedir con el corazón. Dentro de un minuto te vamos a despedir porque María Pilar se nos va durante 1 mes o 2 meses. ¿Dónde te vas, María Pilar? Bueno, me voy a Nicaragua, a Managua. O sea, eres una viajera, que esta mujer es que se nos va. En el otro programa nos hace lo mismo. ¿Cómo te gusta, viajar? Me encanta viajar. Qué envidia me das. Me parece que es tan fácil. Tenemos que contar que... Claro, me llevan en silla de ruedas. O sea, sí, ella aprovecha su discapacidad para ir en silla de ruedas, ¿eh? ¿Cómo le sacas partido, eh? Eso es sacar partido a la discapacidad. Sí. Bueno, tenemos que decir que María Pilar, para los oyentes sobre todo de Radio Terrícola, cuando escuchen un poco que estamos aquí, tenemos que decir que María Pilar es una becaria. Una becaria que, queridos compis, tiene 82 años. Nos sale gratis, no nos tenemos que preocupar por la seguridad social, no nos tenemos que preocupar de nada. Lo mejor es una becaria jubilada.
Para la gente de la radio, que veo que os gusta la radio, ya sé lo que tenéis que hacer. Becarios jubilados. ¿Cómo despedirías al padre? Lo dejo en tus manos, María Pilar. Vale, pues vamos a decir, vamos a cantar, ¿no? Bueno, pero... para el padre García, pues sí, un poco de padre, despedida. Que nos ha encantado todo lo que nos ha contado, muy interesante y muy bien contado. Bueno, y a nuestros invitados, digo nuestros invitados que somos nosotros. ¿Nos quieres decir algo? A ti te lo comento. Al que se ha operado no en la Six Center, en otro sitio, no lo sabemos, pero que ha quedado fenomenal. Gonzalo, ¿qué quieres despedir a nuestros oyentes? Nada, decir que, bueno, lo que ha contado padre, que ha sido muy entretenido, la verdad. A mí me ha gustado mucho y sobre todo porque yo también he estado en Managua. He estado también en Nicaragua y bueno, pues el ambiente aquí es distinto. Oye, ¿en qué año estuviste en Nicaragua? Pues estuve hace 2 años con mi madre, porque mi madre es azafata de Iberia y se dedica a estas cosas y tiene allí a gente viviendo, tiene hermanos viviendo allí. Entonces nos fuimos para allá y estuvimos una semanilla estuvimos. Fenomenal. Bueno, vamos a recordar otra vez Escaleras de la Dependencia, el Facebook, y allí van a poder ver el número de cuenta que hoy mismo lo vamos a colgar para que ustedes echen una pequeña mano a la abuela Coraje. Muchísimas gracias y despedimos a María Pilar y despedimos al padre cantando. Como se merece. Venga, María Pilar, los cantantes del grupo. No creo que nos echen de aquí, ¿eh? Bueno, pues a ver. Adiós con el corazón, que con el alma no puedo, al despedirme de ti, al despedirme me muero. Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias. La barandilla otra semana más, la semana que viene de Alzheimer vamos a hablar. Y repito, estamos en Admit, un verdadero placer, y dentro de un mes nos van a volver a tener. ¿Te quieres despedir, Gonzalo? Os quería dar las gracias por haber venido y estar con nosotros aquí y sobre todo hablar de todos estos temas que han estado muy entretenidos. Las gracias las damos nosotros. Adiós, queridos oyentes, la semana que viene nos volvemos a escuchar. Chao, chao.